Porque dan cuenta de ese batir de palmas porque es para Él. Es solamente para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy buena, bendecida mañana. Estábamos fresquitos, pero estamos con el calor del Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza para poder estar en su casa, para poder traspasar esas barreras del mundo y poder instalar al Señor en el trono que debe estar delante de nuestras vidas, ¿no? Así que aquellos que han traído su espada en el día de hoy, vamos al libro de Josué. En el libro de Josué vamos a estar leyendo el primero de Josué, del 1 al 9, ¿sí? Así que si lo buscan y lo tienen. Josué fue un personaje muy especial, en donde Dios lo trajo desde muy joven a Egipto para que sea parte de aquel gran pueblo que se iba a reunir en la tierra prometida, ¿sí? No sé si recuerdan que él llegó con Caleb y nunca más se separaron y estuvieron batallando siempre juntos, y tomó como maestro a Moisés. Así que si lo tienen, amén. Gloria a Dios. Padre, te pido en esta mañana, Señor, que tu palabra sea edificación a tu iglesia, Padre Santo. Necesitamos alimentarnos día a día, como dijo nuestra hermana, para poder estar libres de las acechanzas del enemigo. Y qué mejor alimento tu palabra. Darnos el discernimiento necesario, Señor, para poder entender tu escritura y poder ponerla en práctica, porque a pesar del tiempo que ha sido escrita, tiene la actualidad necesaria para que podamos cambiar este mundo. Te damos las gracias, Señor, una vez más. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer la palabra y después tratar de escudriñarla y asociarla a cada uno de nosotros, ¿sí? La palabra dice así, lleva por título Preparativos para la conquista. Cada uno de ustedes tendrá presente qué tiene que conquistar todavía, ¿no? La palabra del Señor dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra del Señor en esta mañana. Cada uno de nosotros ha tenido que pasar por un desierto, cada uno de nosotros tuvo que haber cruzado en algún momento algún Jordán. Por eso vamos a tratar de ubicarnos en ese tiempo sin haber estado en ese tiempo. ¿Por qué recibe Josué semejante legado? Quizás nosotros no nos damos cuenta que hoy en día estamos recibiendo ese legado también, y que es importante poder llegar a la tierra prometida. Esto que es que la eternidad que Dios ha prometido a todos sus hijos podamos lograrla. Bien, quizás las palabras no encajen en nuestra propia existencia, pero yo me acuerdo cuando empecé a transitar este camino, yo tenía un solo propósito: no morirme. Y ustedes dirán, qué ego, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo me di cuenta que Dios me llevaba al cambio. ¿Por qué? Porque en realidad yo nunca me imaginé que podía estar en un púlpito, porque mi vida era bastante licenciosa. No los quiero asustar ni nada por el estilo, pero cuesta mucho transitar por esta tierra. Y como decía la hermana en la introducción, el calzado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando Moisés subió al monte, el Señor le dijo que se quite el calzado porque estaba en tierra santa? Entonces el calzado nuestro hace que tomemos un montón de situaciones que después nos traen consecuencias. Y no nos damos cuenta tampoco que nosotros somos territorio santo hasta que el Señor te hace ver que realmente sos hijo de Él. Como pasó con Josué desde muy chiquito, cuando lo trajo a Egipto a ser esclavo, porque vino a laburar como cualquiera de los que estaban ahí esclavizados. Sin embargo, sin tener conciencia, se fue esforzando. Y nosotros, en cada una de las cosas que hacemos día a día, nos esforzamos. Aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque buscamos un sueldo, porque buscamos otro bienestar, porque buscamos una mejor ubicación. Siempre nos estamos esforzando, pero no valoramos el esfuerzo como Dios te lo está pidiendo, porque el valor que te da el Señor no es monetario. El valor que te da el Señor es algo que cada uno de nosotros lo va a poder experimentar en la eternidad.
Quizás en este momento de tránsito no nos damos cuenta. Por eso, desde muy joven Josué se empezó a esforzar. Pero como era joven y había muchas cosas que pulir todavía, no se daba cuenta. Cada uno de nosotros ha pasado situaciones, y yo siempre digo, yo siempre quise ser médico. Bueno, tuve la valentía de llegar al 4º año, pero digo, no concreté. Y me tendría que haber esforzado, porque era lo que quería hacer. Sin embargo, terminé siendo enfermero. Y gloria a Dios que así lo fui, ¿no? Porque pude ayudar igual. Pero digo, cuando a alguien le ponen un límite de fecha, que te dicen hasta acá, ahí empezás a cambiar el porqué de las cosas. Ahí empezás a sentir que tu lucha recién empieza. Y cuando uno empieza a entender que es hijo de Dios, con más razón, tiene que empezar a esforzarse. Josué recibió un legado muy fuerte. Y cualquiera de nosotros, si no lo recibimos, a ese legado lo vamos a originar, formando una familia. Dejando de lado, quizás, la familia que tenemos en la iglesia, porque la iglesia es eso, es la familia, es el grupo que te alienta, es el grupo que te saca cuando tenés un problema, pero uno está tan distraído en el mundo que no valora esas cosas. Yo tuve la gracia de Dios que he conocido gente que se tomaba el tiempo de estar todos los días en mi casa para sacarme adelante, para hacerme entender de la palabra. Y los primeros tiempos no lo comprendía. Por eso ahora, cuando alguien me pide, ¿usted no podría hacer tal cosa? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque sé que estoy abriendo algún camino. No sé qué camino es, pero estoy abriendo un camino de prosperidad espiritual a quien lo necesite. Y esto es lo que hizo Josué cuando tomó la carga de llevar adelante todo un pueblo que no tenía una estabilidad ni espiritual, ni emocional, ni carnal, como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque caían constantemente, ¿sí? Se lo hacían al pobre Moisés, ¿sí? Cuando ellos sentían que tenían una necesidad y no se daban cuenta que en ese esfuerzo que ellos tenían que hacer, ahí estaba la bendición. ¿Por qué? Porque en todo esfuerzo que el ser humano haga, Dios te bendice, Dios te fortifica, Dios te levanta para que vos puedas tener la fuerza suficiente para cruzar cualquier desierto. En esta pequeña estrofa que hemos leído, fíjate que 3 veces el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Para nosotros la valentía quizás es pasar por encima de alguien en un puesto de trabajo, en una pelea callejera, en quitarle la familia a alguien, no sé. El mundo tiene un montón de requisitos que nosotros vemos que está mal para nosotros, pero ellos lo ven bien. Entonces, el esfuerzo tiene que ser distinto. El esfuerzo tiene que ser acompañado de la misericordia de Dios. Nosotros tenemos la imagen en nuestras mentes, aunque no hayas vivido ese momento, de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Que en miles de años de historia nadie lo hizo, ni siquiera un familiar directo, nadie. Entonces, tenemos que fijar nosotros también esas imágenes que están en nuestra mente y darle el valor suficiente. Por eso Josué
empezó a avanzar y empezó a tener liderazgo. Pero él no quería tener liderazgo porque siempre su líder fue Moisés. Entonces tuvo que crecer, porque si él no tenía liderazgo, el pueblo se iba a descarrilar de vuelta, como se le descarriló a Moisés cuando hizo el becerro de oro, etcétera, etcétera, etcétera. La historia que cuenta esta parte de la Biblia es algo que nos toca a cada uno de nosotros, que por eso nos cuesta muchas veces venir a congregarnos y le ponemos excusa al frío, y le ponemos excusa al traslado que es caro, y le ponemos excusa a un montón de cosas. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que hay que mantenerlo ocupado ese templo, o sea, que el Espíritu Santo esté en actividad en nosotros, porque si no es fácil venir, clavamos rodilla, gracias Señor, hasta el domingo que viene, y no me interesa qué me encuentro en el camino, y no me interesa quién necesita algo. Mira, hoy casualmente pasó esto, yo estaba esperando el micro, y una señora joven viene con unas bolsitas y me dice, estoy vendiendo cosas, qué sé yo, para dar comer a mi hijo, esto que lo otro. Y digo, mira, yo estoy en ayuno, así que lamento que no te lo puedo comprar. Dice, ¿me puedo ayudar con algo? Sí, ayudarte, sí. Entonces, la ayudé económicamente. Quizás eso a cualquiera no le reporta muchas cosas. La ayudé, chao, listo. Pero yo sé que he sido de bendición. Y si esa persona mintió, a mí no me interesa, porque Dios conoce mi corazón y al obrar voy a ser bendecido. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente, que en el esfuerzo está la bendición. Y esforzarte y abrir camino y esforzarte y llegar a meta. Yo sé que no es nada fácil, pero dice la palabra que no hay nada imposible si el Señor me fortalece. Entonces, yo miro ahora alrededor mío y digo, qué pocos hermanos que somos. No. Mi pensamiento tiene que ser, gracias que yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo es la que va a beneficiarme. Yo puedo estar rodeado de miles de personas y cada una tiene un pensamiento distinto y a mí no me sirve eso. A mí lo que me sirve es integrar una familia, integrar algo para que a mí me sea beneficioso dar, así puedo recibir. Muchas veces nosotros damos de lo que nos sobra. Sin embargo, el Señor te enseñó a dar de lo que tienes, no de lo que sobra. Por eso muchas veces hay palabras que el otro entiende como una agresión y sin embargo es una enseñanza lo que uno dice. No está reclamando a nadie, porque primero se reclama a uno mismo. Cuando yo digo algo es porque yo tuve que cambiarlo y ahí reconocí mi error. Entonces, si yo he vuelto a la vida a los 43 años, ¿por qué no les puedo empezar a dar vida a alguien que tenga muchos años menos que yo? Para que tenga más posibilidad de transitar, de crecer y de entregar las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros para poder compartir. Por eso Josué no solamente iba en busca de un territorio como líder, él tenía una carga muy importante de que el pueblo tenía que ser salvo a todas las contingencias que encontraban en su alrededor, ¿no? Cuando avanzaban, porque en el desierto
había muchos pueblos que eran beligerantes y tenían contienda, tenían lucha, así que no era fácil, no solo en el alimento, en la vestimenta, en todas las cosas que después nos damos cuenta que el Señor no dejó que le falte nada a nadie. Nosotros quizás se pasó la temporada y ya cambiamos de ropa, porque no era moda. Sin embargo, el Señor, con la que salieron de Egipto, entraron a la tierra prometida. El Señor hasta eso cuidó de su pueblo, hasta la vestimenta. Por eso digo, cada uno de nosotros tiene muchas cosas para cambiar, que todavía quizás no están en foco, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Nos falta claridad, nos falta la luz del Espíritu Santo para que nosotros podamos pasar ese Jordán, pasar ese desierto, porque no es que yo lo vea así nada más, sino todos tenemos que ver que la palabra te enseña de la mejor manera para que vos puedas vivir en comunidad y compartir las cosas, buenas y malas, pero sobre todo tener la idea de que no me puedo llevar nada, que no puedo hacer un pozo. Hoy en día no quiero entrar en política ni nada por el estilo porque nunca me gustó, pero hoy en día uno escucha en la tele, en la radio o lee en los diarios noticias que voy a decir, ¿cómo puede ser que esta persona sea tan insensible y que no le importó enriquecerse, matar de hambre a la gente, etcétera, etcétera, etcétera? Y esa gente que cree que tiene el bolsillo lleno, tiene su alma perdida. Esa gente que no sabe compartir las necesidades con otra persona, tarde o temprano va a tener consecuencias. Y no que nosotros estemos declarando cosas malas para los demás, sino que si nos ponemos a leer en la Biblia, hay situaciones muy normales, por decirlo de alguna manera, para la gente del mundo, ¿no? El caso de Zafira y su esposo, ¿no? Que quisieron llevarse la ganancia, digamos, y no compartir con el Señor lo que en ese momento había que compartir. O nosotros podemos mentir, qué sé yo, en el diezmo, o la ofrenda doy lo mínimo posible porque quiero salir y comerme un sándwich, y no nos damos cuenta que si nosotros tenemos ese pensamiento, quizás el Señor nos deja de lado, y hoy afuera hay mucha violencia, y no solo que se quedan con lo del sándwich, sino se quedan con lo que más nos duele después, ¿no? Te sacan la ropa, te sacan todo. Y eso no es que uno tiene que estar pensando continuamente en que Dios te tiene que proteger. Ya Dios te protege. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él. Como Josué intentaba que el pueblo que él guiaba continúe en la voluntad de Dios para poder llegar a la tierra prometida. Nada de lo que hacemos no tiene consecuencias. Nada de lo que hacemos no tiene consecuencias. Y lo digo por experiencia. Uno muchas veces paga cosas que dice, bueno, no me di cuenta, hice esto, hice lo otro. Sin embargo, Dios te alienta todos los días. Tú abres los ojos. Yo primero me molestaba despertarme de madrugada, ¿no? Yo entro a las 5 de la mañana me levanto, pero el Señor me despierta a las 3, a las 4 y ya no duermo más.
y digo, uy, voy a estar dormido todo el tiempo en mi laburo. Sin embargo, así me tenga que quedar haciendo horas extra o lo que sea, por necesidad, nunca tuve sueño. He estado 30 horas trabajando sin irme a mi casa y el Señor me bendijo que tenía 4 horas para dormir, las dormía y seguía. Sin embargo, el mundo establece cosas en las cuales nosotros vamos perdiendo el orden del Señor. Por eso Josué, en esta introducción, intenta tomar del Señor todo lo que más pueda, porque es mucha responsabilidad. Y cuando el Señor le dice lo que le da de trabajo, por decirlo de alguna manera, que es llevar al pueblo a que cruce todo un desierto y cruce otras áreas geográficas, hace que él se tenga que esforzar el doble. ¿Por qué? Porque dio su palabra. Y tuvo la gracia de que conoció al siervo Moisés, el cual de él tomó también y se aferró a sus raíces. Muchas veces uno se aferra a raíces de otras personas, pero no para tomar su savia, sino para estar al abrigo también de las tempestades, porque uno busca su propio alimento, pero necesita seguridad, necesita comprensión, necesita estabilidad. Y en el mundo nosotros todo el tiempo necesitamos la estabilidad. ¿Para qué? Para no defraudar al Señor. Y digo no defraudar al Señor, no es porque prometí rendirle alguna pleitesía a alguien y no lo hice, sino el hecho de el prometer algo y el hacerlo, creo que es lo mejor para el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos nosotros a compartir las gracias y las desgracias. Y eso te va a alimentar día a día. Esta gente, cuando tuvo que pasar por el desierto, tuvo tribulaciones increíbles. Cuando nosotros leemos todo el libro, hasta que llegan a la tierra prometida, ustedes van a ver que no les fue fácil a nadie. Sin embargo, de la única manera que podían salir adelante, ¿cuál era? Cuando había unidad, cuando compartían. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, aparecían los cuervos y le traían alimento, venían las palomas, venía esto, venía lo otro, salía agua de la roca, y ellos volvían a creer y volvían a desconfiar. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Vivimos ciclos, vivimos etapas muy cortas. No nos podemos acostumbrar, queremos el beneficio ya. Muchas veces nosotros en este mundo que estamos transitando, una vez que salimos de la puerta de ahí, es como que te viene una ola y te llena de preocupaciones. Si acabo de dejar las preocupaciones en los pies del Señor cuando estuve en la iglesia, ¿por qué me tengo que tomar eso? Tengo que aprender a lo que me llega a mí, pasárselo al Señor, para poder tener la fuerza suficiente para avanzar en lo que estoy haciendo, para tener victoria sobre todo, y para que el nombre del Señor sea limpiado en aquel que todavía no pudo sacarse al segundo, ¿sí?, que rige sobre la tierra, sobre su vida. Por eso el esfuerzo de Josué es algo que a nosotros nos debería alentar. Es algo que él logró lo que Dios dispuso que debería hacerse,
por tan solo no reclamarle al Señor que lo que le pedía era imposible. Él creyó no solo en él, creyó en los que estaban alrededor de él. Y eso fue lo que le dio la confianza a la gente, y así estuvieron dando vuelta, ¿no? Muchos años, hasta que se pulió todo ese mal pensamiento, mala actitud que podía haber en el pueblo que iba hacia ¿dónde? Que iba hacia la tierra prometida. Por eso cada uno de nosotros tiene que encontrar el camino. Y dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, si nos aferramos de esa manera, vamos a ser, no lo digo por vanagloria, no sé, vamos a ser un Josué que se esforzó y que logró llegar a cumplir con lo que él le había prometido que iba a hacer. Porque acá directamente Jehová es el que pone delante de este gran emprendimiento a Josué. No es que lo pone cualquiera. Entonces, si vos tenés el respaldo del Señor, más allá de cualquier actividad que tengas complicada, el Señor te va a llevar a la victoria. ¿Por qué? Porque los escollos siempre existen. Los escollos son cosas que nos hacen crecer espiritualmente. Por supuesto que no es nada agradable, pero muchas veces es necesario. Y yo comprendí en mí mismo, ¿sí?, que los pasos por las enfermedades que pasé, hasta no hace mucho que el médico no puede entender que el infarto masivo que tuve hice 2 infartos masivos del cara anterior, que a los 3 meses no existía más. Entonces yo digo, todavía tengo cosas para hacer. ¿Sí? Anteriormente mi cáncer, anteriormente otra cosa, los accidentes. Lo más peor que me pasó a mis 43 años, que eso que te dieron 6 días de vida y arreglate a Rubén. Y entonces ahí me di cuenta que yo no quería dejar el tránsito por esta tierra. No tenía todavía el propósito que hoy en día el Señor me puso. El propósito estaba ya en mí, pero yo no podía leer mi carta a ver qué era lo que tenía que hacer. Hoy en día tengo la gracia de Dios, que siempre pone a algún hermano que me despabila. Y le doy gracias a Dios, porque uno, por más que haya hecho algún estudio teológico o lo que sea para ser ministro y todo lo demás, necesita de ese alimento diario de que está siempre al lado. Que en un momento el Señor le hace abrir la boca para que cada uno de nosotros lo tome a ese pensamiento y lo ponga en ejecución. Y ahí va a ver esa persona que el otro no lo está criticando y dice, che, cambiar tú esto, cambiar por aquello. No, sino que lo está alimentando de una manera en la cual podemos salir adelante. Por eso creo que Josué salió adelante, porque siempre se alimentó del Señor. Desde muy joven empezó a entender qué era lo que estaba en cada uno de los que estaban alrededor de él y que lo empezaron a hacer crecer. Cuando la palabra dice que uno tiene que repartir la heredad, o sea, no es transmitir el dinero que pueda haber heredado, quizás pueda ayudar con ese dinero también a alguien necesitado, pero la heredad
que nosotros recibimos viene de nuestra parte espiritual. Entonces, si yo tengo un padre espiritual, tengo que recibir esa heredad de alguien que me enseñó, que hasta entregó a su propio hijo para salvarme a mí. No cualquiera de nosotros como familia entrega a alguien de la familia para salvar a otro. Se salvan ellos. Y lo vemos a diario eso, ¿sí? No es nada nuevo en nosotros eso. Pero digo, en cada familia hay cosas en las cuales yo, por ejemplo, mi única familia de sangre, por decirlo de alguna manera, tengo un hermano. Y él es católico. Y yo lo respeto. Siempre que he podido, lo he predicado. Pero él tiene una manera de vida que no es igual a la mía. Y él trabaja a su manera, yo trabajo a la mía, él saca su ganancia, yo saco la mía. Entonces, no por eso tengo que dejar de lado a mi familia carnal. Al contrario, tengo que estar orando más para que tanto mi hermano y su descendencia entren también en el reino de Dios. Es como si yo pongo la fuerza para que ese grupo familiar también llegue a la tierra prometida. Entonces, uno no puede estar en la contienda, pero sí tiene un lugar secreto donde clava su rodilla y le pide al Señor que actúe sobre el discernimiento de fulano, mengano y perengano. No estamos deseando nada malo, al contrario, estamos tratando de que alguien que nosotros sentimos la necesidad de tener cerca pueda estar también con nosotros en la eternidad. Porque la gracia la tenemos todos. Ahora, ¿la recibiremos? Esperemos que sí. Uno hace el esfuerzo para recibir eso el día de mañana. Dice que algunas piensan que vamos a recibir las cosas por gracia, ¿sí? No por hechos que hagamos. Pero el Señor no descuenta los hechos. El Señor tiene en cuenta los hechos de cada uno de nosotros. Cómo vamos evolucionando, cómo vamos llegando a los fines de nuestros días terrenales con algo positivo en nuestras cuentas. Y no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de gracia. Que por la gracia de Dios podemos acumular gracia nosotros también. Para el día de mañana te esforzaste, te ganaste esto. No importa el lugar que tengamos, hermanos, si estar en primera fila o en última fila del gran banquete no tiene nada que ver. Lo importante es que estemos en ese lugar. Lo importante es que lleguemos a la tierra prometida, a algo que cada uno de nosotros tenemos que pensar que así tiene que ser. Por eso, en esta pequeña historia que hoy contamos, que quizás parece que uno repite cosas, pero no, al contrario, uno empieza a ver cosas a su alrededor que quizás antes no las veía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una historia de muchísimos años atrás que se confrontan a lo que diariamente hacemos en nuestros trabajos, en nuestro manejarse comúnmente con el resto de la sociedad, y nosotros traemos a la casa del Señor nuestras preocupaciones. ¿Para qué? Para que nosotros nos ocupemos en otras cosas y dejemos esas preocupaciones en manos del Señor para que Él
vaya ordenando nuestra vida, para cuando dejemos de transitar por esta tierra, tengamos un galardón más. Él es muy bueno con nosotros, dice que cada uno de nosotros vamos a recibir nuestra corona, ¿no? Esperemos que podamos hacerlo y que nuestro transitar haya sido efectivo y que no nos pase como quizás como a Moisés, que de lejos vio la tierra prometida porque Dios lo usó. Él le fue fiel y también le fue infiel y por eso no llegó. Para nosotros va a pasar lo mismo, porque el Señor usa siempre la misma vara. Entonces nosotros quizás nos acostumbramos a medir con distintas varas, pero Él mide con una sola. Entonces, el esfuerzo de Josué, desde muy joven hasta que llegó a la edad de adulto y pudo llegar a la tierra, no fueron, digamos, pocos años, ¿sí? No nos olvidemos que el pueblo estuvo dando vuelta 40 años por el desierto y a su vez estuvo también dando 40 años por Egipto para después recién salir hacia la tierra prometida. Por eso nada es porque sí, sino que en el esfuerzo está la bendición. Siempre se cumple la palabra del Señor, siempre. No hay eso de decir, no, pero ¿para qué me voy a esforzar si después? No, esforcémonos para poder concretar lo que tenemos en nuestra vida, no solamente en nuestra vida carnal, sino en nuestra vida espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestra vida carnal existe, estamos de tránsito sobre esta tierra y Dios te va a dar la posibilidad de prosperar, pero también te da la posibilidad de prosperarte de que vos ayudes al necesitado. Por eso digo que cada uno de nosotros, en este preparativo de conquista, como dice la palabra, ¿qué es lo que tengo que conquistar? La entrada al reino de los cielos, llegar a la tierra prometida, yo también. Y ahí tengo que empezar a usar un tipo de diplomacia que no sirve con dinero, sino sirve con la bondad que uno pueda dar, ¿sí? Y aparte de eso, la misericordia que uno pueda contener en sí mismo, porque no es fácil ser misericordioso cuando alguien es golpeado, cuando alguien es vituperiado, cuando alguien es lastimado. La misericordia de nosotros es como que está inhibida. Bueno, que Dios se haga cargo, decimos. No es así, porque estamos deseando que el Señor haga algo que no nos gustaría que nos suceda a nosotros. Por eso, en los preparativos para la conquista que tienes hoy, para llegar al reino de los cielos, uno tiene que empezar a compartir las cosas de tal manera de que cada uno de nosotros sea beneficiado, quizás no por el que le damos, porque Dios en eso es justo, siempre va a poner a alguien que haga un beneficio para ti, si el otro no sabe devolver el beneficio que vos le diste. Por eso, en este caminar, muchas veces cambiamos de rumbo. Bueno, ya no voy más para el este, voy para el oeste, a ver si allá me va mejor. Y ir en una sola dirección es lo que el Señor quiere.
que vayamos en una sola dirección y que podamos pasar cada una de las piedras que están en nuestro camino. Chocaremos con una, pero seguramente la vamos a encontrar más adelante, pero a esa la vamos a esquivar porque ya sabemos cuál es el problema. Y así te va limpiando el camino hasta llegar a la tierra prometida. Yo sé que es difícil, pero nada es imposible si Él me fortalece, dice la palabra. Así que solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, como se la puso a los siervos que tenía en ese momento. Entonces, nosotros no somos nada fuera del contexto de Dios, estamos dentro del contexto de Dios. Sin embargo, la situación alrededor nuestra no es la misma de aquel momento, pero sí las situaciones son parecidas. Por eso nos tiene que servir la palabra para salir adelante de las dificultades y para tener la victoria que, por ejemplo, tuvo Josué, que no la tuvo Moisés. Pero bueno, cada uno de nosotros tenemos que ser lo suficientemente dadivosos, y no digo a nivel económico, sino dar sentir que al otro lo beneficie. No que lo frenemos, porque no piensa como nosotros o porque no cree lo que nosotros creemos. Al contrario, hay que demostrarle al enemigo que está equivocado. No hay que combatirlo de otra manera, sino de que entienda que puede cambiar su trayectoria y puede cambiar su manera de ser. Muchas veces tarda mucho tiempo, pero mucho hemos logrado. En la clínica donde yo trabajo hay muchísima idolatría. Yo me acuerdo que, como yo era el supervisor, el único en ese momento, había unas hermanas de la iglesia católica que venían a rezar el rosario. Entonces la dirección pretendía que yo esté ahí, y me costó muchísimo decirle que yo no compartía eso, porque me parecía que era idolatría, y esta gente no entendía ni siquiera lo que era idolatría. Entonces se pensaban que yo estaba en contra directamente de eso, y me costó mucho tiempo. Sin embargo, hace 37 años que el Señor me mantiene en el mismo lugar. Y yo muchas veces me pongo a pensar y le doy gracias al Señor porque Él me dio el sustento necesario a través de mi trabajo para poder yo seguir haciendo el camino que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor usó hasta mi enfermedad, en la cual no puedo trabajar en un área de salud porque estoy inmunodeprimido, sin embargo nunca me jubilaron. Y ahora me dio la gracia de trabajar hasta mis 70 años. Entonces digo, ¿cómo no voy a estar agradecido al lugar en donde el Señor me puso? Porque hay un propósito. Me aisló el Señor solo en un piso y subían ahí a buscar los instrumentos para trabajar, para la librería y todas esas cosas, que yo era el encargado de archivar y hacer la entrega de materiales de limpieza y de librería. Y me decían, ay, Rubén, vos sabés que tenés 5 minutos, total acá no hay cámaras. Y ahí los predicaba. Muchas personas lograron ser salvas de esa manera. Por eso digo, hay un propósito en cada uno de nosotros. Tú no estás hoy sentado acá por casualidad. Estás sentado acá porque Dios así lo quiere. Porque tu futuro, quizás en la tierra, todavía no está cumplido. Pero lo que uno va a pelear es por llegar a la tierra prometida.
cada uno de nosotros tiene que pensar, si tantos siervos del Señor, aún equivocándose, porque si nosotros damos vuelta en las hojas, no se salva ni Salomón, pobre, ¿no? Ni David, ni nadie. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Recapacitaron y Dios los siguió bendiciendo, como nos bendice a nosotros a pesar de nuestros errores, porque día a día vamos mejorando. En la permanencia en su casa, uno trata de pulirse, trata de dejar de lado las cosas del mundo sin dejarla del todo, porque si no, no podés vivir sobre la tierra. Eso es algo lógico. Yo no me puedo ir a una isla a vivir porque acá hay, no sé, testigos de Jehová, evangelistas, hay católicos, hay budistas, hay no sé de qué, y no me puedo ir a una isla para entregarme al Señor. El Señor quiere que yo lleve su palabra, y necesito toda esa contingencia, por decirlo de alguna manera, para poder hacer una reversión a las cosas que están a mi alrededor. Por eso el Señor te esfuerza. Por eso el Señor quizás en esta mañana te da la posibilidad de que entiendas que estás acá por un propósito que primero y principal es divino. No importa la falla que hemos tenido, lo importante es recapacitar y salir adelante. Y como otros conquistaron la tierra prometida a través del esfuerzo, nuestro esfuerzo hoy en día está puesto para entrar en el reino de los cielos. Por eso les pido, por intermedio del Señor, que Él haga la obra en cada uno de ustedes y que ustedes lleven la obra hacia otro que no la conoce, para que también esas personas puedan tener una vida eterna distinta. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones del infierno, ¿sí? Pero la que está escrita en la palabra no me gustaría caer, eso seguro. Entonces, esforcémonos, seamos valientes y no hagamos cosas que después tengamos que arrepentirnos. Hagamos como los siervos del Señor, que a pesar de tener dificultades, han logrado la gracia de Dios. Y siempre, en cada mañana, nosotros tenemos la posibilidad de enmendarnos. Por eso dice que toda la mañana el Señor renueva su misericordia. Y por eso le damos las gracias al Señor por habernos la fuerza suficiente de habernos levantado, despabilado, con cachetaditas o no sé, pero que hoy pudimos estar en su casa alimentándonos de otra manera. Así que vamos a estar orando para despedirnos y para poder ser conscientes que tenemos que seguir llevando su palabra como lo hicieron aquellos grandes que están hoy en día reflejados en la palabra del Señor, entre ellos Josué. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque tú has renovado tu misericordia para cada uno de tus hijos y le has dado el entendimiento y el discernimiento para que podamos seguir en los caminos que tú has dispuesto que andemos, Señor. Llévanos, Señor, a los confines del mundo. Utilízanos, Señor, para que podamos predicar tu palabra y llevar discernimiento a aquel que aún no te conoce. Damos por hecho de que tú nos vas a utilizar, Señor, para que tu gloria sea manifestada y no la del hombre. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que tú estés abriendo los caminos de aquellos que aún no te conocen y le den la posibilidad de que ellos también sean dignos representantes tuyos el día de mañana. Nombre sobre todo nombre,
Amén y amén. Gloria a Dios. A un fuerte batir de palmas al Señor y que nos siga dando la fuerza necesaria para salir adelante. Si alguno necesita oración, vamos a estar orando. Dios me lo bendiga grandemente.